también conocido como Babe, es un asesino en serie de Indonesia que mutiló y abusó sexualmente de varios niños. Es el nombre dado a una persona hipotética, que presuntamente mató, desmembró y decapitó a más de 400 gatos y otros animales en toda Inglaterra, a partir de 2014 en Croydon, al sur de Londres. Hacen referencia a los asesinatos de 11 mujeres, cuyos restos fueron encontrados enterrados en 2009 en el desierto de West Mesa, ubicado al sur de Albuquerque, Nuevo México, en los Estados Unidos. Se tiene registrado que más de 30 pelícanos fueron encontrados con las alas rotas en el condado de Orange. Aún al día de hoy no se sabe qué fue lo que causó este hecho. Baumeister, residente del suburbio de Westfield, Indiana, en Indianápolis, estaba bajo investigación por asesinar a más de una docena de hombres a principios de la década de 1990, la mayoría de los cuales fueron vistos por última vez en bares gay. La policía encontró los restos de 11 personas, 8 identificadas, en la propiedad de Baumeister. Baumeister se suicidó después de que se emitiera una orden de arresto contra él. El estrangulador de los miércoles es un asesino en serie japonés no identificado, responsable de los asesinatos de 7 mujeres en la prefectura de Saga entre 1975 y 1989. El apodo proviene del hecho de que 6 de las víctimas desaparecieron un miércoles. El bosque del terror de Ibadan, conocido popularmente como Soka, hace referencia a un bosque a las afueras de Ibadan, ciudad de Nigeria y capital del estado de Oyo, al suroeste del país. El sitio comenzó a tener relevancia debido a un descubierto involuntario el 22 de marzo de 2014, cuando un motociclista comercial de la zona encontró 20 cuerpos humanos descompuestos y cientos de cráneos humanos dispersos por el bosque. Tras las pesquisas policiales, las autoridades consiguieron salvar con vida a más de 20 personas en severo estado de inanición. El nombre comúnmente utilizado por los medios de comunicación en Italia, para un asesino en serie que mató a 14 personas entre 1974 y 1985 en la provincia de Florencia. Es el apodo de un asesino en serie no confirmado, o asesinos en serie, que se cree que es responsable de la muerte de muchas mujeres y niñas en Chicago. Fue un asesino en serie no identificado que operó en Denver, Colorado, de 1894 a 1903, fue responsable de matar a 3 prostitutas en el lapso de 10 semanas en 1894, y aunque arrestaron a muchos sospechosos, nadie fue condenado. Es el alias de un asesino en serie japonés que, cuando era adolescente, mató a 3 mujeres en 3 prefecturas distintas entre 1966 y 1967. El Destripador de Lisboa fue un asesino en serie no identificado que, entre 1992 y 1993, asesinó brutalmente a 3 prostitutas en Lisboa, Portugal. Es el nombre de un asesino en serie alemán no identificado, supuestamente responsable de una serie de asesinatos en Hamburgo a principios de 1947. Fueron una serie de 2 o más crímenes violentos sin resolver, durante la década de 1990, que estaban relacionados con una cantera de grava y sus alrededores en el municipio de Ausjarby. Es un presunto asesino no identificado, que se cree que es responsable del asesinato en 2006 de Sonia Mejía y su bebé en 2008 en el condado de Salt Lake, Utah, Estados Unidos. Los asesinatos se cometieron el mismo día, 9 de febrero, de ahí el nombre.
Fueron una serie de ataques con disparos sin resolve, contra 3 parejas diferentes en Atlanta, Georgia, de enero a marzo de 1977, un ataque causó 2 muertes, otro resultó en una muerte y el otro ataque no causó muertes. Es el nombre de un asesino en serie alemán no identificado, supuestamente responsable de asesinar y desmembrar al menos a 4 mujeres y 2 hombres, cuyas partes del cuerpo fueron encontradas en Hannover y sus alrededores en los 1970. El asesino del alfabeto o asesino de inicial doble, violó y estranguló a 3 niñas en Rochester, Estados Unidos en la década de 1970. La autopista de las lágrimas, es un corredor de 725 kilómetros de la autopista 16 entre Prince George y Prince Rupert, Columbia Británica, Canadá, que ha sido escenario de muchos asesinatos y desapariciones desde 1970. La frase fue acuñada en 1998 durante una vigilia celebrada en Terrace, Columbia Británica, en memoria de 4 mujeres asesinadas y 2 desaparecidas. Fueron los asesinatos de 10 pacientes, por administración no autorizada en su vía intravenosa de un medicamento curarepagulón, en un hospital de la Administración de Veteranos, VA, de Ann Arbor, Michigan, durante 1975. Es el nombre que se le da a una serie de desapariciones misteriosas u otros delitos que involucran a mujeres y niñas, que ocurrieron en las décadas de 1980, 1990 y 2000. Es un asesino en serie, zoófilo, pederasta, abusador de niños y necrófilo estadounidense que asesinó a un mínimo de 21 hombres y niños entre 1962 y 1977 en el sur de California. A veces se le conoce como el asesino de la autopista. Los desaparecidos de Isere, es el nombre colectivo dado a entre 9 y 12 desapariciones de niños, en el departamento francés de Isere entre 1983 y 1996, algunos niños fueron asesinados, uno fue atacado pero sobrevivió y nunca se ha encontrado a los otros. Es el nombre de un violador y asesino en serie sudafricano no identificado, que se cree que es responsable de las violaciones y asesinatos de al menos 13 mujeres, muy probablemente trabajadoras sexuales, en Pietermaritzburg y Midlands de KwaZulu-Natal. Se refiere a una serie de 3 asesinatos sin resolver que tuvieron lugar en Israel a principios de la década de 1960. El asesino gay de Od, es un asesino en serie polaco no identificado que operó en Od de 1988 a 1993, asesinó a 7 hombres, todos ellos homosexuales. Es el nombre que se le da a un presunto asesino en serie ruso, que se cree que es responsable de varias desapariciones de niños en Tiumen desde 1997. Si las suposiciones de los perfiladores son correctas, es posible que él sea el responsable, por los asesinatos de al menos 8 niños. Se refiere a la muerte de 6 niñas y mujeres que, en el período comprendido entre mayo de 1980 y octubre de 1981, fueron secuestradas, asesinadas y arrojadas en matorrales remotos en el áreas de Teesside North y Frankston al sureste de Melbourne, Australia. Las muertes de bebés en el hospital de Toronto, que algunos creen que son homicidios, ocurrieron en la sala de enfermedades cardíacas del Hospital for Sick Children entre julio de 1980 y marzo de 1981. El nombre de un presunto asesino en serie nicaragüense, presunto responsable de la muerte de al menos 1 y posiblemente hasta otros 9 hombres, en San Juan del Sur, uno de los centros turísticos más populares del país.
Son un grupo de individuos a los que se cree responsables de una serie de ataques violentos que ocurrieron en su mayoría en la provincia de Brabante, Bélgica, entre 1982 y 1985, en los que 28 personas murieron y 40 resultaron heridas. Es un asesino en serie desconocido en Namibia. El carnicero B1 asesinó al menos a 5 mujeres entre 2005 y 2007, todos los asesinatos relacionados con la Ruta Nacional B1. Fue un asesino en serie no identificado que mató al menos a 4 víctimas en la provincia de Udine, en el noreste de Italia, entre los años 1971 y 1989. Es el nombre dado a una serie de 5 asesinatos, que se especula que fueron cometidos por un grupo de personas vagamente conectadas que llegaron a ser conocidas como la familia. Se creía que este grupo estaba involucrado en el secuestro y abuso sexual de varios adolescentes y jóvenes, así como en la tortura y el asesinato de 5 jóvenes de entre 14 y 25 años, en Adelaida, Australia Meridional, en la década de 1970 y 1980. Fue un asesino en serie no identificado de principios del siglo XX, responsable de los asesinatos de 5 mujeres y un hombre en Dayton, Ohio, entre 1900 y 1909. Es un término comúnmente utilizado en los medios irlandeses, para referirse a una serie de desapariciones de alto perfil de mujeres irlandesas a mediados o finales de la década de 1990. Es un asesino en serie beliceño no identificado responsable del secuestro, violación y asesinato de 5 niñas en la ciudad de Belice entre 1998 y 2000. Es el nombre dado a un asesino en serie colombiano sin identificar, al que se le atribuyen entre 30 y 38 asesinatos durante la década de 1960 y 1970 en la ciudad de Cali. Se cree que era oriundo de esta ciudad, donde secuestraba y posteriormente asesinaba a la mayoría de sus víctimas, que solían ser menores de edad y adolescentes. Fue el primer caso documentado y estudiado de un asesino en serie en la historia de Costa Rica. Su modus operandi se asocia con diversos asesinatos ocurridos a lo largo de una década, entre 1986 y 1996. Es un asesino en serie ruso no identificado. Se sospecha que cometió al menos 7 asesinatos entre 2004 y 2007 en la ciudad de Cherpovets, en el óblast de Vologda. 3 de los asesinatos se cometieron en un sitio de construcción abandonado en la calle Danilovsky, de donde el asesino obtuvo su apodo. Es el nombre que los medios le dan a un asesino en serie no identificado que cometió 5 asesinatos entre enero de 1996 y julio de 1997 en la ciudad belga de Mons o sus alrededores. El nombre supuestamente fue elegido debido a la alta precisión de desmembramiento que habían soportado los cuerpos de las víctimas. Luego se colocaron en bolsas de plástico claramente visibles al borde de la carretera o en el terraplén de un canal. Fueron una serie de asesinatos, que suman al menos 30 asesinatos, que tuvieron lugar durante varios meses a partir de noviembre de 1968 en los suburbios de Blantyre, Malawi, particularmente en Chiloé. Los asesinatos de Colonial Parkway hacen referencia al asesinato de al menos 8 personas, presuntamente por un asesino en serie no identificado, a lo largo de la Vía Verde de Colonial, en la Mancomunidad de Virginia, entre 1986 y 1989. Fueron una serie de asesinatos de jóvenes cometidos entre 2 y al menos 5 estados americanos entre agosto de 1980 y noviembre de 1986. Todas las víctimas fueron secuestradas, disparadas en la nuca y castradas post-mortem.
es el nombre de un asesino en serie ruso no identificado que mató a 2 hombres en Chelyabinsk en 2011, ambos en farmacias, permanece sin capturar y sus motivos no se han establecido completamente. Es un caso de secuestro y asesinato en serie que se desarrolla desde 1979 en las prefecturas japonesas de Tochigi y Gunma. El caso del asesinato de Ashikaga está incluido en esto. El caso de Santa Rosa se desarrolló entre febrero de 1972 y diciembre de 1973. Tuvo lugar el asesinato de 7 mujeres que realizaban autostop en la ciudad de Santa Rosa, así como en los alrededores del condado de Sonoma, al que pertenece dicha ciudad. Todas las víctimas fueron encontradas desnudas en zonas rurales cercanas a las carreteras, así como en terraplenes o arroyos adyacentes, y el caso de Red Head Murder se refieren a una serie de homicidios sin resolver de mujeres pelirrojas en los Estados Unidos, entre octubre de 1978 y 1992, que se cree que fueron cometidos por un asesino en serie masculino no identificado. Las víctimas, muchas de las cuales no fueron identificadas durante años, solían ser mujeres de cabello rojizo, cuyos cuerpos fueron abandonados a lo largo de las principales carreteras de Estados Unidos. Los asesinatos del alcantarillado fueron una serie de asesinatos inexplicables de adolescentes varones en el área de Frankfurt-Rhein Main durante las décadas de 1970 y 1980, y el asesinato de la cara sonriente es una teoría que alega que varios hombres jóvenes encontrados muertos en cuerpos de agua en varios estados del medio oeste de Estados Unidos desde finales de la década de 1990 hasta la década de 2010 no se ahogaron accidentalmente, como concluyeron las agencias de aplicación de la ley, pero fueron víctimas de un asesino en serie o asesinos. El término cara sonriente se relacionó con los presuntos asesinatos cuando se hizo público que la policía había descubierto grafitis que mostraban una cara sonriente cerca de los lugares donde creen que el asesino arrojó los cuerpos en al menos una docena de casos. El caso del coche bomba era una persona, o personas, que aterrorizó el sur del condado de St. Louis, Missouri, con una serie de coches bomba mortales en 1977, y el asesino de Storyville es el apodo que se le da a un asesino en serie estadounidense, que asesinó al menos a 24 prostitutas y drogadictos, la mayoría de los cuales eran mujeres, en Nueva Orleans, Luisiana. Los asesinatos de Washington, apodados por los medios como los asesinatos de calcetines de tubo, es una serie de asesinatos sin resolver que ocurrieron en áreas remotas del condado de Lewis y Pierce, Washington, cerca de la comunidad remota de Mineral, Washington, en 1985, y los asesinatos de Lewis Clark Valley se refieren a un grupo de asesinatos y desapariciones sin resolver que ocurrieron en el área metropolitana de Lewiston-Clarkston en el norte de Idaho entre 1979 y 1982. El asesino de los torsos de Cleveland, también conocido como el carnicero loco de Kingsbury Run, fue un asesino en serie estadounidense no identificado que mató y desmembró al menos a 13 víctimas, cuyos cadáveres dejó en la zona de Cleveland, Ohio, en los años 1930, y el descuartizado del Támesis fueron los motes o apodos, con los que se designó a un supuesto homicida serial desconocido y nunca capturado, que operó en la Inglaterra victoriana, esencialmente a fines de la década de los 80, siglo XIX, y cuyo método de eliminación de cadáveres, todos ellos femeninos, consistía en trozar los cuerpos y diseminar los restos en zonas próximas al río Támesis, proceder que le valiera su alias criminal. El hombre del tren es un libro de crímenes reales de 2017 escrito por Bill James y su hija Rachel McCarthy James. Los autores afirman haber descubierto la identidad y la existencia de un asesino en serie activo a fines del siglo XIX y principios del XX que antes se había pasado por alto. Según los autores, este criminal se llamaba Paul Mueller, que operaba en toda América del Norte y mató entre 40 y 100 personas.